Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Sergio Marizuya y te doy la bienvenida a este curso de matemáticas preparativo para la prueba de conocimientos básicos de para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido a Academia Millennials. Es un gusto para nosotros poderte apoyar en este proceso y, por supuesto, recordarte que la principal persona responsable de este proceso de preparación para poder ingresar a la universidad, sustentar las pruebas de conocimientos básicos, esa principal persona eres tú. Y nuestra labor es apoyarte en todo el proceso, tanto con los avisos, todo el conocimiento que necesitas dentro de los procesos para poder ingresar, que les vamos a llamar procesos administrativos. Pero también nuestra mayor responsabilidad, dado que acudiste a nosotros para poderte apoyar, es enseñarte lo mejor posible todo el contenido, en este caso, del temario de matemáticas. Y por supuesto, lo vas a aprender muy bien. Nuevamente, mi nombre es Sergio Marizuya y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del curso y que vamos a hacer un repaso sobre la primera unidad. Y ya vamos a ver, pero quédate con esto, con lo siguiente. Las matemáticas son fáciles. Te lo voy a repetir de nuevo. Las matemáticas son fáciles. Y te lo voy a repetir de nuevo. Las matemáticas son fáciles. Todo depende de cómo te lo enseñen. Simplemente, todo depende de cómo te lo enseñen. Por supuesto, nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poderte enseñar muy bien. Quiero decirte que dentro de mi experiencia, pues, tengo más de 20 años enseñando matemáticas y en todos los niveles, inclusive en nivel universitario, ha sido un gusto, por supuesto, ver cómo muchos jóvenes, hombres y mujeres, han superado muchas debilidades con respecto a el aprendizaje de las matemáticas que han tenido durante todo su proceso de aprendizaje. Hoy vamos a procurar hacer lo mismo contigo, fortalecer esas áreas débiles para que tú puedas dominar las matemáticas. Además de la experiencia que tengo enseñando matemáticas, también escribo libros de matemáticas y por supuesto voy a poner todo mi conocimiento, todo mi empeño y toda mi experiencia para que tú puedas aprender. De mi parte, espero de ti que tú puedas participar en estas clases, que puedas compartir tus dudas y vamos a establecer un par de reglas. La primera es que se vale hablar, se vale exponer las dudas. Aquí todos estamos aprendiendo, inclusive yo como profesor estoy aprendiendo porque cada grupo de estudiantes es diferente, cada grupo de estudiantes tiene su propia personalidad, el grupo como tal, y no va a ser la excepción contigo, con ustedes, porque mi interés es poderles apoyar lo mejor posible. Pero, insisto, se vale que tú puedas con toda franqueza, y eso espero de ti, exponer tus dudas, porque mi tarea es enseñarte. ¿Y cómo voy a poder enseñarte de la mejor manera si tú me explicas y me expones cuáles son tus dudas? Así que eso es muy importante. Constantemente voy a estar mencionando que escribas en el chat tus dudas y hazlo con toda confianza. Bueno, y la segunda regla es que no hay más reglas. Eso es importante, tu participación. Vamos a dar entonces paso a la primera unidad del temario para que tú puedas manejar toda esta información. Y te recomiendo tomar ese temario e ir controlando por dónde vamos. El temario nos sirve como un mapa para conocer por dónde vamos en el proceso del conocimiento. Tú recibiste un manual impreso de todo el contenido, del contenido desarrollado de este temario. Y lo que vamos a hacer en clase es tomar los elementos fundamentales que te van a servir para comprender todo lo demás. Y por lo mismo, entonces necesito que tú tengas a la mano tu temario y tu manual impreso de matemáticas que escribí precisamente para poderte apoyar. Este manual es inédito. ¿En qué sentido? Lo escribí específicamente para este curso. No es como sucede en el caso de quizás otras personas que enseñan este temario. No es una copia de otros materiales, es un desarrollo que con todo mi empeño, con todo mi conocimiento y con todo mi corazón
desarrollé para que puedas aprender. Así que cuando abras ese manual impreso, debes saber que todo lo que está allí es un conocimiento. Por supuesto que fui integrando la experiencia del conocimiento de distintos libros, pero es único. No lo vas a encontrar en otro lado, no lo vas a encontrar en otro lado. Bueno, entonces entramos de una vez al tema. Yo te voy a compartir aquí mi presentación. Tengo alguna información que es importante que tú puedas manejar. Por favor, me confirmas si ya estás viendo esto ahí en el chat y para facilitarte cuando yo pregunte algo y si tu respuesta es sí, puedes escribir sí o puedes escribir el número uno. Y si tu respuesta es no, pues puedes escribir no o puedes escribir el número dos, pero participa. Y segundo, pues si pregunto y solicito alguna información, haz el esfuerzo y escribe ahí en el chat. Si te animas a hablar, abres tu micrófono y por supuesto participas. Pero bueno. Entonces, confirma si ya tenemos, ya estás viendo la presentación. Vamos a ver. Sí, efectivamente, se confirma. Así que vamos con esto. Matemática, temario desarrollado para la prueba de conocimientos básicos de la Universidad de para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer tema es este, matemática maya. Y vamos a explorar en esta clase el contenido, sistemas de numeración, el sistema de numeración maya como tal y las operaciones básicas en el sistema de numeración maya. También vamos a agregar un contenido que está allí. Generalmente no lo evalúan, pero puede ser que sí. Así que vamos a trabajarlo y es el proceso de conversión entre sistema de numeración binario y el sistema de numeración decimal, que lo vamos a ampliar bastante bien. Estoy seguro que ya viste esto en los grados anteriores y algunas ideas debes de tener al respecto. Pero bueno, avancemos entonces acá. Solo déjame tener listo mi anotador. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, entonces ya estamos con este proceso de los sistemas de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración? En resumidas cuentas, es un conjunto de símbolos y reglas para representar cantidades. Un sistema de numeración responde a la pregunta, ¿cómo puedo representar una cantidad? Y para eso te da dos cosas, símbolos y reglas. Hay dos clases de sistemas de numeración. Está el sistema de numeración posicional, que te lo voy a marcar acá. Ese se refiere al hecho de que la cantidad que se representa o la cantidad que representan los símbolos depende de la posición que ocupa. Lo voy a repetir otra vez. Los símbolos representan una cantidad y la cantidad que representan va a depender de la posición que ocupan. Por eso se llama sistema posicional. Y el sistema no posicional, ¿en qué consiste? En que los símbolos que representan una cantidad representan la cantidad de forma definida sin importar la posición que tengan. Veamos esto de manera práctica. Vamos a ver, ahí estamos. Entonces, observa por favor lo que tengo allí. Tengo, vamos a ver, solo déjame cambiar color de lápiz acá y vamos a colocar un lápiz más grueso y vamos a colocar un color que se pueda ver muy bien. Ahí estamos con este color. Mira, entonces observa. Aquí tenemos un reloj con números. Estos números, observa, son los números romanos. Eso ya los conoces muy bien. Los números romanos consisten o estructuran un sistema de numeración no posicional. ¿Por qué? Porque los números romanos tienen, vamos a ver, los números romanos tienen los siguientes símbolos. Ups, muy grueso, ahí está. Tiene los siguientes números, los números romanos. Por ejemplo, para representar una unidad, usa la letra I mayúscula. Pero si quiero representar tres unidades, entonces son tres letras I mayúscula. Ese es el símbolo. Entonces, la letra I mayúscula representa una unidad. Y ahora observa lo siguiente. Y si yo tengo 5 unidades, entonces debería de hacer lo siguiente. 5 unidades, digamos, 5 monedas. Si tengo 5 monedas, entonces se representa con el símbolo de la letra V.
Ahora observa lo siguiente. Si yo voy a tener 6 unidades, 6 monedas, muy chiquititas, pero ahí están. Seis. ¿Cuántas hay ahí? Cuatro, 7 monedas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la letra V, que representa 5, y voy a usar dos de estas que representan cada uno una unidad. Y entonces ya tengo el número 7. Pero ¿qué tal si quiero representar 9 monedas, 9 unidades? Entonces represento primero la X, que vale 10, o representa el número 10 o 10 unidades, y el número 1 o la letra I aparece del lado izquierdo. Observa, la posición del lado izquierdo lo único que hace es restarle una unidad a este que está acá. Por lo tanto, ese símbolo que ves ahí representa 9 unidades. Pero este sigue valiendo 1, no cambia su valor, sigue valiendo 1 y este sigue valiendo 10. Lo único que aquí se opera una resta entre este y este, únicamente. Pero su valor no cambia, no importa la posición. Entonces, por ejemplo, nota que aquí la letra V ocupa la primera posición, de izquierda a derecha, por supuesto. Pero si yo quiero representar el número 150, entonces, 155, digamos, entonces yo uso estas dos letras y el número 5. Entonces nota que aquí el número 5 tiene la primera posición, pero aquí tiene la tercera posición y sigue valiendo 5 unidades, nada más. Entonces, este es un sistema de numeración no posicional. ¿Por qué? Porque los símbolos tienen siempre el mismo valor, representan siempre el mismo valor, no importando qué posición ocupan. Ahora observa los números que tengo en el reloj de abajo. Esos numeritos, bueno, por cierto, no activamos los relojes, hay que activar los relojes. Esos numeritos, estos son los números que se conocen como indoarábicos. Algunos le llaman nada más arábigos, porque fueron los árabes los que introdujeron el uso de estos símbolos en la sociedad europea cuando ocuparon Europa, una parte de Europa casi por 8 siglos con el imperio, famoso imperio otomano. Ocuparon bastante la parte sur de Europa, especialmente España, lo que ahora es Turquía, etcétera. Pues ellos introdujeron la numeración esta en Europa y por eso se le conoció como números arábigos, pero hoy se le llaman indoarábigos porque no fueron los árabes los que inventaron estos símbolos, fueron los indios, o sea, los hindúes, ¿cierto? Entonces tenemos que estos son los símbolos. Aquí tenemos una unidad, este representa la existencia de 2 unidades, este número la existencia de 3 unidades y así seguimos hasta cuando llegamos al número 9 que representa 9 unidades. Vamos a escribir aquí 9 puntitos, 9 unidades, 9 monedas, 9 semillas, cualquier cosa, pero son 9 unidades y se representan con este símbolo. Cuando llegamos a 10 unidades, entonces se forma un grupo de 10 unidades. Pero ¿qué sucede allí? Se forma este número que ya es compuesto, ya no es un número dígito como todos estos, ya es compuesto, se compone del número 1, que aquí representa una unidad, y del número 0. Entonces, este que está aquí, que es 10 o una decena, es un grupo de 10. Entonces, nota que en esta posición el número 1 ya no representa una unidad, sino 10 unidades. Si fuera 20, por ejemplo, aquí, el 2 ya no representa 2 unidades, sino dos grupos de 10 o 20 unidades. ¿Y qué tal si tuviéramos el número 520? Entonces, en esta posición tercera, de derecha a izquierda, por supuesto, la tercera posición, el 5 representa no 5 unidades, sino que representa 5 grupos de 100 o 50 grupos de 10, pero no 5 unidades. Si el número 5 lo tuviéramos en esta posición, aquí sí, vale 5 unidades nada más. Pero como está en la tercera posición, ya vale 500 unidades. Entonces, nota que este sistema de numeración es posicional. ¿En qué sentido? En el sentido de que el valor que representa el número o la cantidad que representa el número depende de la posición en la que esté. Entonces, veamos, por ejemplo, usemos el número 777.
Aquí, este representa en esta posición 7 unidades, pero aquí representa 70 unidades o 7 grupos de 10, 7 decenas. Y aquí representa 700 unidades o 7 grupos de 100 o 70 grupos de 10. Nota esa diferencia y eso es el concepto que tenemos que manejar con respecto a sistemas de numeración no posicional, como en el caso de los números romanos, y el sistema de numeración posicional. Actualmente, el único sistema de numeración no posicional que se usa y tampoco se usa mucho es el sistema de numeración romana. Casi todos los otros sistemas de numeración que se utilizan actualmente son posicionales. Ahora vamos a avanzar otro poquito más acá con el contenido y observa esto, solo es para conocimiento tuyo, cómo son los símbolos numéricos según las culturas antiguas, por supuesto. Tenemos en primer lugar los números de los egipcios. Estos son sus símbolos numéricos. Los babilonios, nota esto, estos eran sus símbolos numéricos. Los romanos, letras mayúsculas. Los chinos, nota los símbolos, son distintos. Los indios, y nota que la caligrafía de los números es bastante similar ahora a los que conocemos como indoarábicos. Por ejemplo, estos dos, observan. ¿Ya? Aquí podríamos ir formando el 5, por ejemplo, etcétera. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en los números mayas. Nota los símbolos que utilizan. Observa, por ejemplo, en el caso de los que usamos nosotros, tenemos 10 símbolos distintos. Y también los chinos, por ejemplo, también tienen bastantes símbolos. Los romanos o el sistema de numeración romana utiliza uno, 2, 3, la X, 4, la C, la L también, la D. Utiliza varios símbolos, 5 o 6 símbolos para representar las cantidades. Pero los mayas, ¿cuántos símbolos utilizaban para representar las cantidades? Observa lo que está allí y piensa, ¿cuántos símbolos hay ahí realmente? Pero bueno, vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Hablemos de los símbolos y las reglas que hay. Dado a que de aquí en adelante vamos a trabajar con el sistema de numeración decimal como base, por supuesto, es la base de todo lo que nosotros aprendemos, pues vamos a trabajar el concepto de símbolos y reglas con el sistema de numeración decimal. Observa acá, los símbolos que usamos, ya sabemos, son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el 9, 9 y el cero. Nosotros usamos en el sistema de numeración decimal 10 símbolos. ¿Y cuáles son las reglas para poder utilizar los números o los símbolos numéricos para escribir o representar una cantidad? Las reglas es que hay que observar las posiciones. ¿En qué sentido? Cuando un símbolo representa una unidad, pues se usa individualmente. O cuando representa solo unidades, se utiliza individualmente. Pero cuando las unidades llegan a un grupo de 10, entonces en la parte de unidades individuales ya se utiliza o se representa, en este caso, el cero, y entonces el cero aquí me dice, no tenés ninguna unidad. Pero este uno que está aquí ya me representa un grupo de 10. Y entonces seguimos con 10, 20, 30, 40, hasta 90. Cuando llegamos a 90 estamos hablando que tenemos 9 grupos de 10. Observa el símbolo. Vamos a seguir usando los símbolos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Pero ¿qué pasa si yo llego al número 99? 9 decenas y 9 unidades. Entonces paso al número 100, 100 unidades. Y entonces aumenta una posición la cantidad y aparece un número en la posición de las centenas. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que este uno, que aquí me representaba una unidad, aquí me representa 100 unidades. Y el número aquí me está diciendo, pues no tenés ninguna unidad, no tenés ninguna decena, pero tenés 100 unidades. Por supuesto, yo sé que llegué a 100 cuando cumplí 10 grupos de 10, o sea, 10 decenas. Cuando llegué a 10 decenas, entonces se salta o se aumenta la posición, tenemos 10 grupos de 10 y entonces aparece el número 100.
¿Qué pasa si yo llego al número 999? Llego, tengo que saltar una posición más y llego al número 1000. ¿Y qué me dice el número 1000? Que tengo, fíjate pues, tengo 10 grupos de 100 o 100 grupos de 10. Entonces, si te das cuenta, el sistema de numeración decimal usa la agrupación de los símbolos en cantidades de 10 en 10. Por eso se dice que su base es el número 10 y por eso se llama sistema de numeración decimal. Porque cuando se cumple un ciclo o un grupo y se acaban todos los símbolos que se usan, hasta el 9, entonces se aumenta un grupo de 10 y comienza a usarse los símbolos de 1 a 9, 10, 11, 10, 20, 30, 40. Cuando llegamos al 99, saltamos una posición más porque llegamos a 10 grupos de, 100, de 10. Nota eso, grupos de 10, todo va con base 10. Y así es como se van representando las cantidades. Entonces se forman posiciones. La primera posición en una cantidad es el de las unidades propiamente, que se distribuyen en grupos de 10, decenas y centenas, unidades, decenas, centenas. La segunda posición se le llama millares porque supera 100 grupos, 10 grupos de 100, perdón. Y entonces llegamos a los miles o millares, ¿no? Y ahí vamos a tener unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Cuando llegamos a la centena de millar, llegamos a millar de millar o como lo conocemos, los millones, que ya representan a más grupos de 1000. Entonces tenemos aquí unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Cuando completamos 10 grupos o 100 grupos, 10 grupos de 100 millones, pasamos al miles de millones o millar de millón. Y así seguimos hasta la posición de billones. Espero que esto haya quedado claro, pues es algo que se aprende en primaria, más o menos se maneja en primero básico, pero de ahí en adelante ya no. Si tienes dudas, escribes y yo me encargo de resolverla quizás por un mensaje en WhatsApp, un pequeño video para que podamos comprender mejor este tema. Así que si tienes dudas, escribes en el chat. Mientras avanzamos otro poco con este contenido y ahora sí entramos al sistema de numeración maya. El sistema de numeración maya utiliza solamente tres símbolos. Vamos a cambiar de color. Utiliza solamente tres símbolos. ¿Y cuáles son? Ahí parece una cara, ¿verdad? Como un cíclope. Aquí el ojo, la nariz y la boca. Bueno, es la creatividad. ¿Cuáles son los símbolos que utiliza el sistema de numeración maya? Este que se llama concha, que representa el cero para que lo comprendamos mejor, pero la realidad es que representa la ausencia de unidades. Eso es lo que representa el cero, la ausencia de cantidades. La concha. El punto que representa una unidad o un grupo, pero es uno. Y la línea que representa 5. Pueden ser 5 unidades o 5 grupos. Luego, ¿cuáles son las reglas de escritura del sistema de numeración maya? Las reglas son, en primer lugar, los números se distribuyen por niveles. Entonces tendríamos, perdón, primero los números se escriben de abajo hacia arriba. Es la primera regla. La segunda es que se distribuyen por niveles. Este sería el primer nivel, o mejor le vamos a llamar la primera posición. Esta es la segunda posición, la tercera posición, la cuarta posición. Y luego, este es un sistema de numeración vigesimal. ¿Qué significa vigesimal? Significa que su base es 20. ¿Qué significa que su base es 20? Que los números se agrupan de 20 en 20. Son puras veintenas. Entonces, en en la primera posición, nosotros marcamos unidades. Y todos los símbolos representan unidades. Voy a escribir aquí uno. En la segunda posición, los números representan veintenas. Entonces, cada símbolo representa 20. En la tercera posición, los números representan veintenas de veintenas. Esto sería como 20 por 20. Así, 20 por 20. ¿Cuánto da eso? Rápido, calculadora o cálculo mental.
Efectivamente, nos da 400. Entonces, observa esto. En la tercera posición, los números o los símbolos, voy a decir, representan grupos de 400, o sea, 20 grupos de 20 cada uno, veintenas. Y en la cuarta posición, los, eh, los números o los símbolos representan una veintena de estos, una veintena de 400. Entonces, eso nos da 8000. ¿Lo quieres comprobar? Sería, fíjate bien, aquí voy a escribir unas potencias, vamos a usar otro color para que lo aprecies bien. Aquí vamos a tener, y vamos a aumentar el grueso, vamos a ver, ya no puedo aumentarle el grueso, pero bueno, aquí vamos a tener 20 elevado a la cero potencia, que eso es igual a 1. Aquí tenemos 20 en la segunda posición elevada a la primera potencia. Aquí tenemos 20 al cuadrado, que es 20 por 20. Y aquí tenemos 20 al cubo, que es 20 por 20 por 20. Y eso nos da 8000. Entonces, esta nomenclatura la vamos a usar más adelante. Pues de momento, dejémoslo así. Entonces, en resumen, las reglas del sistema de numeración maya. Bueno, sus símbolos, concha, punto, raya, así se conoce. Este representa ausencia o conjunto vacío o es cero. Este representa 1 y este representa 5. Luego, se escriben los números de abajo hacia arriba y se distribuyen los números en grupos de veintenas en posiciones, ¿no? Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Ahora observa. Si yo tengo un punto aquí, ese punto vale 1, una unidad, entonces es igual a 1. Si tengo un punto aquí, ese punto no vale una unidad. Sí representa 1, pero ¿un qué? Un grupo de 20. Por eso ese punto aquí va a representar 20 unidades. Listo. Y si el punto está aquí, entonces ese punto no representa, sí representa 1, pero ¿un qué? Un grupo de 400 o una veintena de veintenas. Por eso va a representar 400. Le voy a poner el signo igual acá. Y si el punto está aquí, representa 1 siempre, pero ¿un qué? Un grupo de 8000, porque es veintena de veintena de veintena. Así que esas son las reglas y símbolos para escribir los números en el sistema de numeración maya. Ahora nos vamos a trasladar a lo siguiente y vamos a ver esto con más detalle. Espero que haya quedado claro, pero si tienes dudas, por favor, escribes ahí en el chat. Yo voy a estar viendo el chat para luego ir resolviéndolas. Observa acá, entonces tenemos todos los números desde el 1, desde el 0, perdón, hasta el 19. Todos estos números se escriben acá en la primera posición. Cuando llegamos a 20, ya debemos usar esta posición. Observa, entonces, aquí tenemos 1, dos puntitos, 2 unidades, 4 puntitos, 4 unidades, pero cuando llegamos a 5, ya no van a ser 5 puntitos, sino una raya. Luego una raya con un punto es 6 y así seguimos. Cuando llegamos a 10, son 2 rayas que representan 5 y 5. 15, 3 rayas. 17, 3 rayas, 2 puntos. 19, 4 rayas, 3 rayas, 4 puntos. Entonces, escribamos acá el número 19, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Listo. ¿Qué pasa cuando llegamos a 20? Cuando llegamos a 20, lo que vamos a hacer es escribir aquí el punto 20. Y aquí que escribimos, como no hay nada, escribimos la concha o el cero, ¿no? Ahí está. Y ese símbolo que ves ahí es el número 20 en numeración romana. Y luego, entonces, vamos a suponer que llegamos aquí, vamos a ver, tenemos, aquí tenemos 5 grupos de 20 que son 100, 200, 300. Si llegáramos a 400, no escribimos 4 rayas allí.
sino que nos saltamos aquí. Y este punto va a representar un grupo de 400. ¿Y aquí qué vamos a poner? Concha. ¿Y qué tal si tenemos así? Este número sería 401. Nota entonces que el valor del símbolo o del número cambia según la posición. Y en este caso, como es un sistema de numeración vigesimal, entonces las agrupaciones o los niveles o las posiciones, para ser más exacto, las posiciones van cambiando el valor numérico de los símbolos. ¿Va quedando claro esto? Por favor, escríbeme ahí en el chat. Necesito observarlo para saber cómo vamos. Ahora, ya que sabemos más o menos cómo ir escribiendo números mayas, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es cómo convertir del sistema de números mayas al sistema decimal. Y esto es bien sencillo, es un procedimiento muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo el número aquí, ¿cuánto dijimos que vale este punto en esta posición? Es la tercera, ¿no? Aquí primera posición, segunda posición, tercera posición. Ah, pero vamos a usar la regla. Se escriben de abajo hacia arriba. Observa. Aquí voy a escribir una raya. Aquí voy a escribir la concha. Y aquí un punto. Yo necesito convertir este número al sistema de numeración, sistema de numeración decimal, o sea, lo que usamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que recordar qué valor representa cada símbolo en cada posición. Por ejemplo, aquí representa, es el valor de 1. Por supuesto, la raya es 5, ¿no? Pero aquí representan unidades. Entonces yo escribo 1 por 5. ¿Y por qué 5? Porque hay una raya ahí. En esta posición, en la segunda, aquí, representan veintenas. Entonces escribo 20 por, pero como tengo la concha ahí, entonces es 20 por 0. Y luego aquí, ¿qué números representan o qué cantidad representan? 400, 20 veintenas. Entonces escribo 400 y lo multiplico por, como aquí tengo 1 nada más, entonces 1. Y ahora resuelvo esas multiplicaciones. Tendría entonces 5 por 1, que es 5, 5 unidades. 20 por 0, que es 0, no hay nada. Y 400 por 1, que es 400. Entonces, tengo aquí el número, sumo todo esto, voy a escribir este símbolo acá para indicar que estoy sumando, y al sumar, entonces tengo el número 405. ¿Lo estás viendo? Es un proceso muy sencillo realmente. Lo único que hay que hacer es recordar qué valor representa cada símbolo en cada posición. Y lo vamos a repetir, por supuesto. Pero aquí tenemos el 405. Ahora vamos a escribir otro número maya. Usemos el borrador. Vamos a escribir otro número maya. Vamos a dejar estos de acá. No, mejor lo borramos todo para ir recordándolo y poder hacer memoria de esto. Observa entonces. Ahora voy a escribir aquí una raya, dos puntos. No, mejor dos rayas. Dos rayas, dos puntos. Aquí vamos a escribir solamente tres puntos. Y aquí vamos a escribir dos rayas, un punto. Listo. Escribimos de abajo hacia arriba. Después recordamos qué cantidad representa cada nivel. Aquí 1, aquí 20 y aquí 400. Después de escribir estos valores, ahora sé que voy a multiplicar. El otro factor de la multiplicación siempre va a ser las cantidades que representan estos símbolos. Aquí tengo 5, 10, 12. Entonces escribo 1 por 12. Y eso pues, por supuesto, me va a dar 12. Aquí tengo 3. Entonces es 20 por 3. ¿Y eso cuánto da? Muy bien, nos da 60. Escribimos 60 acá.
Y aquí tenemos 5, 10, 11. Entonces es 400 por 11. ¿Y eso cuánto nos da? 4.400. ¿Cierto, verdad? ¿O me equivoco? Después de eso, sumamos todo esto que está acá, a sumar, y vamos a tener, aquí nos da 2 en la columna de las unidades, en la columna de las decenas que viene aquí, es todo esto que acabo de marcar, es igual a 7, y la columna de las centenas, aquí no tenemos centenas ni aquí, entonces 4 y 4. Entonces aquí tenemos en este número maya, estamos representando el número 4.472. Ya lo ves, el proceso es muy sencillo. Primero, por supuesto, escribimos el número de abajo hacia arriba. Segundo, escribimos los valores que corresponden a cada nivel, que son estos, ¿no? 1, 20, 400 y 8.000. Aquí el 8.000. Tercero, multiplicamos esos valores por las cantidades que hay en cada nivel. Entonces, por eso aquí tenemos 1 por 12, aquí 1 por 3, porque 3 tenemos acá. Aquí tenemos 400 por 11, porque 11 tenemos acá. Realizamos las multiplicaciones, sumamos los resultados y el total es el valor de este número maya representado en el sistema de numeración decimal. Muy bien, ese es el proceso para convertir números mayas a números en el sistema decimal. Ahora, ¿cuál sería el proceso inverso? Es decir, si yo tengo un número en el sistema decimal, ¿cómo lo voy a traducir al sistema de numeración maya? O convertir, es la palabra correcta. Si tengo un número en el sistema decimal, ¿cómo lo voy a convertir al sistema de numeración maya? El proceso es sencillo. Observa que si aquí multiplicaste para pasar al sistema de numeración decimal, ¿qué deberíamos de hacer para pasar del decimal al maya? Pues ahí tendríamos que dividir, porque es la operación inversa. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Obsérvalo antes de avanzar en la conversión de números decimales a números mayas. ¿Cuál sería el número allí? Por simple observación, sabemos que es 8.421. Bueno, seguimos. Ahora vamos conversión del sistema decimal. Ahora vamos a realizar el proceso inverso. Vamos a pasar o convertir del sistema de numeración decimal al sistema de numeración maya. Y este proceso es un proceso muy sencillo. Recuerda que en el proceso inverso, es decir, de sistema maya a sistema decimal, lo que hacemos es multiplicar. Multiplicar por los valores que el número maya tiene en cada posición. Si te recuerdas bien, los valores que va a tener son, en la primera posición, 1. En la segunda posición, 20. En la tercera, 400. Y en la cuarta posición, 8.000. Bueno, no vamos a usar 8.000 hoy, pero tienes que tenerlo a la mano. ¿Quién quita que en la prueba te aparezca un número donde tengas que usar esa posición de 8.000? Bueno, ahora vamos a convertir del sistema decimal la siguiente cantidad, 5.829. Y lo vamos a pasar al sistema de numeración maya. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya que en el proceso inverso o anterior multiplicamos por estos, ahora vamos a dividir por esas mismas cantidades o por esos mismos valores de la siguiente manera. Observa. Primero, notamos que esta cantidad se encuentra entre estos dos niveles. Si te das cuenta, no llega a 8.000, pero está demasiado lejos o demasiado arriba de 400. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos esta comparación entre qué números está. ¿Para qué? Para determinar por dónde vamos a empezar a dividir. Es decir, vamos a comenzar a dividir utilizando el 400. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues una división común.
es decir, 5.829 dividido entre 400. Vamos a ver, escribimos 400 acá. Eso está muy lejos. Aquí, 400. Y hacemos una división normal, ¿cierto? Aquí tenemos 582, estos primeros tres, y notamos que el 400 cabe una vez aquí. Entonces escribo uno acá. Vamos a usar otro color para la respuesta. Escribo uno y luego voy a multiplicar uno por 400, que me va a dar 400. Y escribo el resultado aquí abajo, el proceso normal de división. Al hacer esta resta, nos va a quedar 2 aquí, 8 acá y 5 menos 4, 1. Entonces, bajo el número 9, escribimos 9 y tenemos esa cantidad. La división sigue. Hay que dividir hasta que ya no sea posible. En este caso, tenemos 1829 entre 400. Notamos ahí que entre estos dos, que serían 18, y este, notamos que el 4 cabe 4 veces. 4 por 4, 16, ¿cierto? Entonces, 4 veces. Escribo 4 y luego, entonces, multiplico 4 por 400. 4 por 400 es 1600, ¿cierto? 1600. Y al hacer la resta, el residuo es 229. Esto ya no es posible dividirlo, porque tenemos 229 entre 400, pues ya no va a dar como resultado un número entero. Así que hasta ahí detenemos esta primera división y obtuvimos este número 14. Ese número 14 nos va a servir. ¿Por qué? Porque es el resultado de dividir con el factor 400. Por eso voy a escribir el 14 acá. Ese 14 nos va a servir para ir escribiendo el número maya. Ahora voy a borrar todo esto, solo hay que recordar que tenemos 229 de residuo, porque ese residuo lo utilizamos para dividir de nuevo. Y entonces vamos a escribir 229. 229. Ahora vamos a dividir entre 20, porque el 400 ya lo usamos. Entonces vamos bajando las posiciones y vamos a dividir 229 entre 20. Por puro cálculo mental, nosotros podríamos dar la respuesta de una vez, pero vamos a ir pasito a pasito. Observa entonces, tenemos 229 y vemos que entre el 22, las primeras dos cifras y el 2, el resultado es 1. Es decir, aquí solo hay un 20, ¿no? Entonces, 1 es la primera parte de la respuesta o del cociente. Tenemos 1 por 20 que nos da 20. Al restar tenemos 2 acá y 9. Y vemos que otra vez cabe otro 20. Por lo tanto, al dividir 29 entre 20 nos da 1. Y entonces 1 por 20 que es 20. Y luego tenemos como residuo 9. Entonces, tomamos ese 11 y ese 11 lo vamos a utilizar para el número en esta segunda posición. ¿Por qué? Porque usamos como divisor este factor. Luego, vamos a borrar todo. Hay que recordar que tenemos residuo 9. Y luego dividimos. La última división es súper fácil, ¿no? Hasta por puro cálculo mental lo vamos a tener, pero hagamos el procedimiento. Nos dio como residuo 9. Ahora vamos a usar como divisor este factor que está acá. Y por supuesto es 1, ¿no? Entonces 9 entre 1 que nos da 9 y al multiplicar nos da 9 y residuo 0. Una vez llegamos a residuo 0, pues ya terminamos el proceso de divisiones sucesivas y entonces vamos a escribir ese número 9 aquí. Listo. Entonces, esos resultados o esos cocientes nos van a indicar qué número voy a escribir en la posición del divisor que utilicé. Por ejemplo, cuando dividí 5.829 entre 400,
el resultado es 14. Entonces, yo tengo que escribir 14 aquí en esta posición, que sería 2 rayas que me van a dar 10 y 4 puntos. Entonces, ya tenemos 14. Luego, cuando obtuve el residuo de esta primera división, me nos dio 1829 y usamos este factor para dividir. El resultado fue 11. Por lo tanto, este 11 tengo que escribirlo acá. 2 rayas, que serían 10, y un puntito, que es 11. Y finalmente el 9, que entonces aquí tendríamos que escribir 1 raya y 4 puntos. Y allí ya tenemos este número maya. Lo vamos a resaltar un poco para poderlo identificar. Este número maya, que estoy ahorita resaltando en amarillo, corresponde al número en el sistema decimal de 5829. Nota que el proceso es bien sencillo. Vamos a resumir esto para que nos quede bastante claro. Para convertir números del sistema decimal al sistema maya, realizamos un proceso de divisiones sucesivas. Primero, identificamos en qué posición podría quedar el número. Entonces, nosotros notamos que el número que tenemos en sistema decimal está entre estas dos posiciones. Una vez identificamos las dos posiciones posibles, escogemos el factor menor, que en este caso es 400, y comenzamos las divisiones sucesivas con ese factor. Y seguimos las divisiones con el factor de abajo y el de abajo, y así vamos bajando de posición. Cada resultado de la división va a corresponder a un número que voy a escribir en el nivel que le corresponde. Espero que eso quede claro. Yo te di ahorita el procedimiento, pero te podrías escribir tu propio procedimiento para que sea más comprensible para tu estudio. Pero podría ser que quedaron algunas dudas. Si quedaron algunas dudas, por favor las escribes en el chat porque vamos a ir resolviéndolas, por supuesto. Una vez terminamos con esto, esta parte del sistema de numeración maya, pasamos a la parte de operaciones básicas con números mayas, que también es un proceso muy sencillo, especialmente la suma y la resta. Vas a ver que es súper sencillo. Pero vamos a dejar hasta acá esta grabación y luego vamos a tener la parte en vivo de la clase, en donde vamos a ver las dudas que hay. Si es necesario, las vamos a responder de una vez y si no, pues en un apartado adicional lo voy a poner en el chat del grupo de WhatsApp para que puedas ver ahí la resolución y puedas comenzar a estudiar. De momento, toma los ejercicios que he colocado, voy a colocar en una imagen y cópialos y trabájalos. Te voy a dar 10 minutos para resolver esos ejercicios y perdón, mejor así. Te voy a dar 10 minutos para resolver esos ejercicios. Luego, cuando volvamos entonces ya de nuevo a retomar este proceso de la clase, vamos a ir resolviéndolo para que puedas ver el proceso. Aquí lo importante es que tú puedas aprender, pero realmente, si puedes notarlo, convertir de números, escribir números mayas es muy sencillo. Solo tienes que saber manejar el valor numérico de los símbolos, tienes que saber manejar las cantidades que representan cada posición y ya, para escribir los números. Convertir de números mayas a números en el sistema decimal también es un proceso sencillo que se resume solamente en interpretar qué cantidades representan cada símbolo en las posiciones distintas y multiplicar eso por el número que tiene en esa posición. Primera posición 1, segunda posición 20, tercera posición 400, cuarta posición 8000. Listo. Y convertir números del sistema decimal al sistema de numeración maya también es muy sencillo. Es un proceso de divisiones sucesivas en donde el resultado de cada división va a corresponder al número maya que vas a escribir en, en un nivel. ¿En qué posición vas a escribir eso? Depende del factor que usaste para dividir. Espero que haya quedado claro.
Yo entiendo que es bastante sencillo, bastante práctico, pero estamos para apoyarte, así que vamos a resolver. ¿Qué sigue ahorita? Nuevamente, una serie de ejercicios que vas a hacer, vas a tener 10 minutos para realizarlo y luego volvemos a esta pizarra para que podamos trabajar y completar el final de la clase de este día. Vamos a terminar con las operaciones de números mayas, suma, resta, multiplicación, división, y luego te voy a dar un tips secretos, si quieres llamarle, para que te van a ayudar mucho para poder entender muy bien todo lo que viene del contenido. Si tú manejas muy bien lo que te voy a presentar ya para finalizar la clase, vas a poder comprender casi todo, todo, bueno, yo diría todo el contenido que viene por delante. Bueno, nos vemos entonces en un momentito. Repito la información, entonces vamos a trabajar con las operaciones básicas con números mayas y son tan sencillas, muy sencillas. Aquí tenemos una suma que con números decimales nosotros inmediatamente sabemos que la suma de 6 y 7 con 7 el resultado es 13. Pero con la numeración maya, pues esto cambia un poco. Bueno, no cambia realmente. Lo único que sí tenemos que manejar muy bien los valores que tiene cada símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos 6 y aquí 7. Listo. Entonces, lo que hacemos nada más es reunir los símbolos. Simplemente, aquí tenemos dos rayas, que son estas dos, y ahí tenemos 10. Y aquí tenemos un punto, y estos otros dos los unimos, y simplemente ya tenemos el 13. Es así muy sencillo. Eh, Solo hay que agregar una aplicación de conocimiento cuando suceden casos como el que tenemos acá. Aquí estamos sumando dos números superiores a la decena. Entonces, tenemos aquí dos rayas y un punto, que es 11, dos rayas y tres puntos, que es 13. Cuando unimos todo, vamos a tener, ¿cuántas rayas? Cuatro. Y si cada una tiene un valor de 5, entonces en total tenemos 20. A eso le tenemos que poner mucho cuidado porque hay que recordar que el sistema es de base 20 o es vigesimal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando agrupamos 20 unidades o 20 cantidades, inmediatamente tenemos que saltar a la siguiente posición para representar las veintenas. Por eso acá dejé esta línea roja porque me está diciendo que como tengo cuatro rayas, que serían 20 unidades, estas 20 unidades tienen que saltar de posición, de aquí de la primera a la segunda, porque ya llegaron a la veintena. Y cuando saltan de posición, pues, obviamente no vamos a escribir las cuatro rayas, sino que escribimos un punto que aquí va a representar una veintena. Entonces convertimos, prácticamente esa sería la palabra, convertimos las cuatro rayas en un punto, pero le subimos una posición. Y entonces la respuesta no va a ser esta, sino que esta que está acá, o mejor dicho, todo esto. Los cuatro puntos que son unidades, que son estos cuatro, que vinieron de aquí al unirlos, y este puntito que representa las cuatro rayas que vienen de aquí. ¿Alguna pregunta con ese proceso? No, ninguna. ¿Verdad? Muy claro. Ahora veamos la resta. En el caso de la resta, pues se manejan conceptos similares, solo que aquí el proceso es anular o eliminar. Tenemos, por ejemplo, esta resta. Tenemos aquí 7 y 6. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo uní aquí todos los símbolos, pero dejé de color rojo esta parte para indicar que voy a eliminar eso, que corresponde al sustraendo de la resta. Entonces, tomo el minuendo, que es este. Otra vez parece una carita triste ahí o asustada, ¿no? Tomo el minuendo y lo vuelvo a escribir acá. Y solo tacho, anulo, borro, elimino, como quiera, lo que representa el sustraendo, que sería este. Y lo que me queda es el residuo o el resultado de la resta. Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un número maya que ya más, voy a decir, compuesto, es decir, tenemos veintenas? Entonces hay que tomar en cuenta a la inversa de la suma que este puntito va a representar cuatro rayas. Entonces lo descomponemos y lo convertimos en las cuatro rayas que tengo acá, que representaría el 20. Y estas cuatro unidades son estos cuatro puntos que tengo acá.
Una vez escribo esto, entonces ahora voy a eliminar lo que corresponda al sustraendo, que sería esto. El sustraendo tiene 2 rayas y un punto, entonces elimino 2 rayas, que serían estas dos. Vamos a cambiar de color para que se pueda identificar mejor. Entonces tenemos estas 2 rayas, las eliminamos, y este puntito, que corresponden a estos de acá. Y lo que queda es el resultado. 24 menos 11 nos da 13. Muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Es interesante que este tipo de operaciones en lugares como España, por ejemplo, se las enseñan a niños de primaria como un proceso de reforzamiento mental o analítico para mejorar su lógica. Muy interesante. Ahora, aquí tenemos de nuevo sumas y restas. 16 más 11, otra vez. Tomamos el... Esto es una resta, ¿no? Esto está mal. Aquí es una resta. Tendría que ser menos. Y por eso en el 16 eliminamos lo que corresponden a estas 2 rayas y el punto para tener la respuesta. Aquí otra vez está el concepto este de descomponer el punto en 4 rayas. Pero aquí tenemos 5, ¿por qué? Porque en esta posición viene una también. Entonces vamos a tener las 4 que corresponden a este punto y esta de acá son 5 rayas, de las cuales eliminamos 3, que son estas, para obtener la respuesta. Bueno, lo dejo ahí, ¿está clarito? Sí, todo está claro. Bueno, entonces vamos a dejar esto a un lado y nos vamos a trasladar a la multiplicación. La multiplicación requiere un proceso utilizando una matriz. Una matriz es una tabla de doble entrada. Doble entrada se refiere a que, bueno, primero, si hablamos de una tabla, nos estamos refiriendo a una construcción como esta, una tabla. Y doble entrada se refiere a que en 2 de sus lados nosotros agregamos datos. Entonces, esos datos se van a cruzar en la tabla para obtener un resultado. Este es el concepto total de matriz. Entonces, para la multiplicación de números mayas usamos matrices o tablas de doble entrada. Sabemos que tenemos un multiplicando y un multiplicador, que son estos dos. ¿Qué hacemos? Tomamos la matriz, en este caso, solo tenemos 2 posiciones, entonces usamos 2 columnas y 2 renglones. De este lado, en posición vertical, escribimos el multiplicando, que sería este número que tenemos acá. 3 unidades y una veintena. Y en la parte de arriba escribimos el multiplicador, solo que lo escribimos de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Que lo que corresponde a la primera posición va a la derecha, al principio. Lo que corresponde a la segunda posición sigue en dirección hacia la izquierda. Y si tuviéramos otra posición aquí, entonces habría otra columna acá. Por supuesto, esto estaría corrido, pero habría otra columna acá. Entonces, así se forma la matriz, el multiplicando y el multiplicado. En ese sentido, los dos. Una vez tenemos ya esa tablita, entonces procedemos al proceso propiamente de multiplicación. Aquí me voy a saltar un poco. ¿Y cómo vamos a realizar ese proceso? Realmente es bastante práctico, bastante sencillo. Listo. Lo que hacemos es comenzar a multiplicar desde abajo, aunque aquí realmente el orden no altera mucho. Lo multiplicamos en la primera posición. ah, Las 2 posiciones las multiplicamos por estas dos también, para ir formando aquí los números. Entonces tenemos 3 por 1, que nos da 3. Por eso tenemos aquí la flechita esta. 3 por 1 nos da 3. El resultado se escribe en el mismo nivel o en la misma posición. Si estoy comenzando con esta, entonces su resultado va a ir aquí también. Con los números mayas, pues las multiplicaciones operan de forma
idéntica a las multiplicaciones de números decimales, es decir, con decimales sería 3 por 1, igual 3. Si tuviéramos, por decir algo, 8 por 2, nos va a dar 16. Entonces tendríamos que escribir 16 en número maya. Bueno, entonces tenemos 3 por 1, que nos da 3, aquí está. Y luego 1 por 1, que también nos da 1. Y ya tenemos una primera respuesta. Después operamos de la misma forma con la siguiente columna. Entonces con esa columna, solo quiero cambiar el color aquí. No me deja. Ahora sí. Ahora operamos de la misma manera. 3 por 2. Eso es igual a 6. Por eso aquí abajo, en el mismo nivel de este, escribimos un número 6, raya y punto. Y después de eso, 3, perdón, 1 por 2. El resultado es 2. Y aquí está. Habiendo hecho esas multiplicaciones, entonces procedemos a realizar sumas o simplemente trasladar símbolos. Por eso es que, no sé si te diste cuenta que aquí teníamos en cada matriz teníamos una columna extra también. Esa ya es la construcción para escribir la respuesta ya con números mayas. Entonces, una vez obtenemos aquí en la tabla o en la matriz, tenemos las respuestas de las dos multiplicaciones, comenzamos desde abajo, en este caso solo copiando el número que está acá, que está de este lado, lo escribimos ya en la respuesta, que es el número 6. En este caso, lo que hacemos es sumar estos dos para llenar el nivel o la posición que corresponde a la segunda. Entonces aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2, eso nos da 5 y por eso aquí tenemos una raya. Y aquí en este caso, este 1 simplemente lo copiamos acá. Realmente es un proceso muy sencillo. Tomamos esto y luego esto. ¿Alguna pregunta? ¿O necesitamos hacer Sí, otro todo ejemplo? claro. Excelente. No, todo está claro. Muy bien. Ahí entonces pasemos a las divisiones. En el caso de las divisiones, también usamos una tabla. En este caso es solo de una entrada, nada más, porque solo escribimos datos de este lado. O sea, solo introdujimos datos acá, no en los dos lados, solo en uno. Entonces tenemos la división de este número maya entre 2. Aquí sería 40, son dos veintenas y 2. Entonces 42 entre 2. Nos tiene que dar 21. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dividendo y lo escribimos acá en este lado de la tabla, del lado izquierdo. Y el divisor va abajo, trazamos una línea acá, y el divisor entonces va en la parte de abajo. Así es como se posiciona las cantidades. ¿Qué hacemos? Entonces aquí simplemente vamos dividiendo de manera muy similar a como hicimos en la multiplicación. Es decir, vamos a dividir 2 entre 2. Solo que aquí nota que no empezamos desde el nivel más bajo, sino comenzamos la operación desde el nivel más alto, que en este caso es la segunda posición. Entonces tenemos 2 entre 2 es igual a 1. Y luego 2 entre 2 es igual a 1. Y esta es la respuesta, que sería 20 y 1, 21. Proceso muy sencillo, ¿verdad? Sí, todo claro. Muy bien. Qué alegre trabajar así. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Ahora vamos a trasladarnos al proceso de multiplicación. No, ya lo hicimos, multiplicación y división. Entonces ahí están las cuatro operaciones básicas con números mayas. En la prueba es probable que aparezca una suma, generalmente, o te aparece convertir maya a decimal o viceversa, una de las dos, o si no, una suma o una resta. No he visto que en las pruebas te coloquen una multiplicación o una división
de números mayas. Por supuesto que eso no significa que no habrá que estudiarlos, porque puede ser que este año se les ocurra introducirlo, ya que las pruebas sí van a ser presenciales. Entonces, no vaya a ser que decidan hacer cambios un poquito drásticos y entonces, pues decidan usar multiplicación o división. Pero bueno, yo te comento sobre la prueba en términos generales, según la historia de hace unos 4 años, desde que nosotros comenzamos con este tipo de apoyo, que no hemos visto que coloquen más de un ejercicio con números mayas, más de una pregunta con números mayas, y generalmente es convertir maya a decimal o viceversa, y una que otra vez ponen suma o resta. Así es como ha sucedido en años anteriores. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a la unidad uno. Hay un tema que hace falta que tiene que ver con el sistema de numeración binario. Con eso terminamos, Diana, la clase de hoy. ¿Estamos bien? Muy bien. Sí, estamos bien. Entonces la clase sería hasta el jueves. Sí, prácticamente. Está bueno. Muy bien, sí, está bien. Bueno, ha sido un gusto entonces, feliz descanso y nos saludamos por el WhatsApp mañana, pasado mañana. Feliz noche. Gracias, que tenga feliz noche. Gracias.